si no tuvieron en país que no es importante, pero aparentemente sí ha sido a lo largo de la historia de la iglesia un tema polémico. Entonces, vamos a empezar. Hay 4 grupos a los que se puede reducir la manera de cómo ustedes bien oyen No, se oye muy entrecortado. Suriña, no te logro oír nada. Suriña, habla despacio para primero, que si fue no una institución inmediata, o sea, que Jesucristo de todo el sacramento. Voy unas pestañas aquí porque creo que es eso. Ahora. Es que se te oye entrecortado. Sí, habla despacio. ¿Y ahora? Ahora mejor, pero sí, pero habla despacio para que no se atropellen las palabras. Ok, está bien. Entonces, lo que estábamos comentando era que había, desde un principio, era un tema bastante polémico, pero se puede reducir como a 4 grupos de formas de institución de los sacramentos por Jesucristo. Si fue, ¿se oye bien ahora? ¿Se oye bien? Ok. Si la institución fue inmediata, o sea, si Jesucristo instituyó los 7 sacramentos, él, propiamente Jesucristo, de manera inmediata y en las Escrituras. Si la institución de ellos fue mediata, o sea, que la institución de ellos fue, Jesucristo dijo algo y a través de la iglesia o a través de los apóstoles se instituyeron los demás, ¿no? Que es más o menos la opinión de algunos escolásticos, como era Hugo de San Víctor y como fue San Buenaventura. Después, lo que llama Santo Tomás de Aquino la institución inconcreto, que la opinión de él era que Jesucristo había, en el momento de la institución, había especificado tanto la materia y la forma de todos los sacramentos. Y luego hay una cuarta, que es la institución in genere, que es la proposición sustentada por quienes dicen que Cristo, al instituir los sacramentos, solamente dijo el signo de ellos, ¿no? Como elemento a significar, pero no los elementos significantes. Y de hecho, todo ello ha cambiado a lo largo de la historia de la iglesia, ¿no? Entonces, hubo varios concilios en los que se discutió brevemente esto del tema de los sacramentos y su manera de ser expuesta. El concilio de Florencia, a través de un decreto para los armenios, y el concilio de Trento. Entonces, entre ellos, lo que decían Florencia y Trento, básicamente dijeron que los sacramentos eran 7, y los 7 sacramentos eran instituidos los 7 por Jesucristo. Esa era la fe básicamente del concilio de Trento, ¿no? Hubo alguna polémica en Trento y había algunos de los teólogos del momento, como fue Tapper, que él decía que él estaba más a favor de la institución in genere de estos sacramentos, o sea que realmente Jesucristo no instauró directamente los sacramentos, sino eso que habíamos hablado, que él instituyó la sustancia, pero lo demás podía ser modificado, ¿no? Entonces, yo no sé, como esto nos toca a Daniel Rojas, a Blanca y a mí, yo no sé si usted quiere que yo toque todo lo que yo dije, y que ahora viene el planteamiento de Karl Rahner. Yo puedo hablar someramente del planteamiento de Karl Rahner, que es un teólogo mucho más moderno, que después de Vaticano II, después de que Trento deja bien especificado que él considera que los 7 sacramentos fueron los 7 instituidos por Jesucristo. Luego, como evidentemente no se puede verificar cada uno de los sacramentos en la Biblia, o sea, tú no puedes buscar efectivamente en la Biblia un acontecimiento que te marque, mira, aquí está instituido el bautismo, mira, aquí está constituido, sobre todo con los sacramentos de la confirmación, el orden, ¿no? Y el matrimonio. Entonces,
En base a eso, y en base a que en Vaticano II se confiere el nombre de sacramento a la iglesia, entonces Karl Rahner tiene como un planteamiento, como quien dice, in genere, acerca de los sacramentos, pero basándose en que la iglesia, al ser un protosacramento, o sea, ser el sacramento primitivo, la iglesia a través pues, de lo que significa ser un sacramento, pues es capaz de modificar, pues, o de instaurar sacramentos. O sea que la visión de Karl Rahner es, inclusive, basándose en Lumen Gentium, cuando Lumen Gentium la iglesia en Cristo con sacramento, con el instrumento de la unión íntima con la unidad del lado del género humano, o sea, diciendo que el Lumen Gentium, que la iglesia sacramento, entonces se puede decir que Jesucristo, él no habló de la mera administración de los sacramentos como acciones de la iglesia, sino más profundo, algo más profundo es explicar la institución de los sacramentos a partir de la naturaleza sacramental de la iglesia, o sea, de la iglesia como protosacramento. O sea, que es buscarle la vuelta para decir que realmente los sacramentos sí fueron instituidos por Jesucristo, no de manera inmediata, como decían los escolásticos, sino de manera mediata. Y de esta manera Rahner lo explica. Pues. No sé si los demás quieren aportar algo más. Yo tengo algo más, pero... Ok, muy bien. ¿Quién continúa con este mismo tema? ¿Puedo comenzar a seguir yo, padre? Ok, continúa, pues. Sí, como decía la compañera, sobre el origen del sacramento, se dice que en el siglo XII se intentó precisar la noción de esos sacramentos y determinar cuál era el número eficaz, si eran 7 o cómo fue esa evolución de esos sacramentos. Y Hugo de San Víctor fue un teólogo que estableció o indicó cuál era ese número, o indicó cuál era ese número sextenario de sacramentos, cuáles fueron determinados que se partía, que se fueron iniciados en ese siglo XII. Ese número era un número específico porque pero el número 7 era un número específico porque era un número de perfecto, un número virgen que significaba la integridad de la doctrina y la pureza del espíritu. Santo Tomás de Aquino llamaba propiamente a los sacramentos lo que estaba ordenado a significar nuestra santificación, y que los sacramentos eran un signo conmemorativo del pasado de la pasión de Cristo y también un signo demostrativo del futuro producido en nosotros, que es la gracia, y un signo profético, que era el preanuncio de la gloria futura. Con Inocencio III encontramos el primer documento magistral en el que se mencionan los 7 sacramentos. Y como decía la compañera, había una institución inmediata que requiere que Cristo lo instituya y determine la gracia que quiere dar, y se dividió en especie y en in genere, y en la institución mediata. Y tengo aquí una evolución de esos sacramentos. La acotación que yo quería colocar era que como a mí me tocaba hablar la semana pasada del Concilio Vaticano II, y estos sacramentos fueron determinados desde Trento, se había especificado en Trento. En el Vaticano II se modificaron algunos ritos en algunos de los sacramentos, y eso es lo que ha generado actualmente como una división en la Iglesia de que si fueron modificados y que no se debía hacer esa modificación, o simplemente porque se permitió, como que al final y al cabo las ideas de Lutero entraran en la Iglesia. Y eso es lo que ha traído como esa división en la Iglesia entre los sacerdotes tradicionales y sacerdotes modernos. Eso porque lo primero que el Concilio Vaticano, lo que el Papa Juan XXIII hizo de la modificación fue en la parte del esquema litúrgico.
y al final tocó la parte eucarística y el cambio en los rituales de la misa, etc. No sé si hablo de la evolución de los bautismos, se lo dejo a Blanca o continúo yo. Si quieres, continúa, Daniel. Ustedes han repetido más o menos todo lo que yo investigué. Si quieres, continúa. Ok. Entonces, por ejemplo, el sacramento, como el padre decía, que no indicáramos que lo institucionalizaba Jesús, sino cuando se fueron como evidentes en la historia de la iglesia. Yo conseguí que la Eucaristía está es el testimonio más antiguo de la Biblia, ¿no? Está escrito en 1 Corintios, y hacia la mitad del siglo II se adoptó la estructura básica que conocemos hoy sobre el sacramento de la Eucaristía. La confirmación era la perfección del bautismo, y eso se logró introducir en el siglo V, gracias a Santo Tomás de Aquino, que distinguió ese carácter sacramental del bautismo que se daba en la confirmación. La reconciliación, hacia 200 años después de Cristo, Tertuliano escribió sobre la penitencia y habló sobre un ritual de contrición, confesión y absolución. Cuanto a la unión de los enfermos, se tiene que en la carta de Santiago muestra claramente el grado de la oración y la unción del aceite, que constituían un acto especial de la Iglesia a favor de sus miembros enfermos, designado como sacramento por el Papa Inocencio I en el año 416. El orden sagrado, el sacerdote, está en el siglo I, donde San Ignacio de Antioquía dejó en claro que solamente el obispo o el asignado por él era que presidía la celebración eucarística, y al final del siglo II ya parecía prevalecer una división del misterio ordenado en obispos, sacerdotes y diáconos. Y en 1947 el Papa Pío XII declaró que la materia del orden sagrado debía ser la imposición de las manos por parte del obispo. Y el matrimonio, que fue el último en ser reconocido por la Iglesia, no hay una institución clara en la Escritura. La vida íntima de la pareja presentaba como dificultades teóricas que impedía tomar la decisión con respecto a ser un sacramento o no. Eso lo indicaba San Agustín. Y antes del siglo IV se desconocían las bendiciones litúrgicas o participación ministerial, y fue en el siglo IX que se conoció que se dio a conocer un ritual del matrimonio. Eso es lo que tengo yo. Muy bien. Fíjense cómo evoluciona un poco la comprensión y la asimilación del tema de los sacramentos, pues, ¿no? Y cómo se requiere mucho tiempo para verdaderamente entender tal cual como tenemos la estructura en el día de hoy, no solamente en su comprensión teológica, sino muy especialmente en su acción pastoral. Y eso es realmente impresionante, porque son tantos siglos que han tenido que pasar para la comprensión y sobre todo para la, digamos, implementación de lo que nosotros conocemos dentro de la teología sacramental, cada uno de estos sacramentos. Es decir, que no es una cosa que desde el inicio partió, sino que, como bien nos lo dijo Suriñe, pues hay 4 grandes grupos en los que se estructuran las maneras de pensar cuando se hablan de la creación de los sacramentos, ¿no? Es decir, ¿quién instituye los sacramentos? Entonces, incluso dentro de la institución misma, por parte de Jesucristo, es decir, Jesucristo como el autor de la creación de los sacramentos, pues vamos a ver que hay unas que son directas, otras que son indirectas, otras que son inconcretos, que de alguna manera cada uno especifica, sí, en la manera como viene presentado el sacramento y de dónde se origina. Pero ese origen se puede entender de diferentes modos. Y eso es un poco lo que tú has estudiado, y especialmente lo que algunos autores, especialmente los últimos autores de estos textos que yo les he referido, ahí hablan pues de esta
digamos, posibilidad reflexiva, pues, ¿no? Entonces, sí es importante entender que el sacramento ha tenido en su comprensión una evolución histórica, y esa comprensión y esa evolución tiene mucho que ver el entorno social, cultural y, por supuesto, religioso. Blanca, adelante. Es que yo era más o menos lo mismo que ellos y yo, Bueno, pero pueden haber cosas que a lo mejor ellos no hayan dicho, pues, ¿no? bueno, creo que ahí falta un poquito hablar sobre lo de el Concilio de Trento, que fue el que definió los 7 sacramentos como tal, que eran el bautismo, confirmación, la Eucaristía, penitencia, extrema unción, como se llamaba antes, orden y matrimonio, que era la misma enumeración que se había hecho en el Concilio de Florencia, ¿no? Para los armenios. Fíjense En que, el Concilio de Blanca, Trento, dígame. y entendiendo un poquito lo que dice, digamos, Suriñe, ¿no? Que comenzó hablando un poco, pero en ese mismo texto también se habla que, digamos, que hay 3 momentos importantes también dentro de la historia de la teología, que son de la teología sacramental, que son esenciales, que nos los relata uno de estos autores. Uno de ellos es el Concilio de Florencia, después nos habla de Trento y después nos habla del pontificado de Pío XII, que son 3 hitos fundamentales en la comprensión y en la asimilación de la teología sacramental. Entonces, ¿por qué el concilio, digamos, de Florencia? Bueno, porque el concilio de Florencia empieza a desarrollar toda una teología referida a la acción sacramental. Y ahí entonces habla un poco de la estructura del sacramento, ¿no? La materia, la forma, y aunque especifica de manera concreta, bueno, ¿quién es el autor de los sacramentos? Es Jesucristo, pero bueno, esa autoría puede cambiar y se puede modificar. El Concilio de Trento, en cambio, ya es todavía como mucho más, digamos, incisivo, pero es mucho más incisivo porque recuerden que Trento es la respuesta de la reforma. La reforma que se genera por parte de los protestantes, existe una respuesta que es la contrarreforma por parte de la iglesia. Y en esa contrarreforma, lo que plasma de manera definitiva la teología, ¿me oyen? ¿Me oyen? Aquí, ya regresó. ¿Me oyen? ¿Ya? Sí. Daniel, Ahora sí. No, se quedaron ustedes plasmados en cuadro. Y yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y dije, Dios mío, pero como que ninguno se está moviendo, ¿no? O se están durmiendo o sencillamente no me están oyendo. Y cuando hice así y nadie hizo ningún gesto, digo, ay, Dios mío, ya me fregué. Bueno, les decía que Nos quedamos en Trento y los reformadores de la época. el Concilio de Trento va a ser la respuesta de la reforma. Y la respuesta de la reforma es la contrarreforma. La contrarreforma es la exigencia que tiene la Iglesia, que siente la obligación de poderse, de alguna manera, de ponerse al día, porque el riesgo que estaba corriendo la Iglesia era prácticamente de dividirse, como de hecho pasa en una gran parte del territorio europeo. Entonces tendremos a Lutero en Alemania, pero vamos a tener a Zwinglio y vamos a tener a Calvino en Suiza y en Suecia, que van a propiciar pues un basta de todos los abusos que dentro de la iglesia se venían percibiendo, especialmente con las famosas, digamos, dispensas que a través de las digamos, a través de las indulgencias, pues la iglesia buscaba como obtener un gran sacrificio. Eso fue un gran escándalo, un escándalo que generó dentro de la propia iglesia, pues una búsqueda incesante también de
de decir, miren señores, los luteranos se separaron y crearon pues una iglesia paralela, pero eso nos obliga a todos como a reformular un poco también nuestro pensamiento y nuestra disciplina. Y fíjense que Trento empieza ya a hablar de normas que hay que empezar a aplicar en la iglesia. Una de esas cosas es la formación de los futuros sacerdotes. Yo no sé si fue a ustedes o al otro grupo que ya les hablé de esto, pero creo que fue al otro grupo porque las materias son muy similares. Aquella es sacramento in genere, sacramentos de iniciación. Y ustedes son teología sacramental, que es un poco ambas materias juntas, pues, ¿no? Entonces, fíjense, lo importante es que dentro de la iglesia, Trento empieza entonces a poner orden en la casa. Y una de esas maneras era, señores, ya no puede ser el cura, de repente llega Diego Paredes y le dice al padre Daniel Prado que quiere ser sacerdote, y entonces Diego va a la casa de Daniel, se queda allí y Daniel le enseña 4 cosas y bueno, y donde el obispo le digo, este ya está listo, ordénelo. No, por el contrario, hablan de los famosos seminarios tridentinos que todavía existen. Hay seminarios en Italia que dicen Seminario Tridentino Sacro Cuore di Gesù. Bueno, ¿a qué se refiere? Que fue inaugurado, que se abrió el seminario en el momento en que Trento estaba prácticamente solicitando a toda la iglesia que realmente se, digamos, estructurara la formación del sacerdocio. Entonces surgen los seminarios con una estructura académica, pastoral, espiritual, donde al menos el sacerdote, el futuro sacerdote, pudiese, digamos, tener un proceso de formación y que fuese ese proceso más o menos, digamos, homogéneo. O sea, que los que viven en Francia, que los que viven en Italia, que los que viven en las nuevas tierras, pues tengan más o menos una formación espiritual, pastoral y académica más o menos, digamos, decente, que permita pues que la persona, el candidato al sacerdocio, salga formado. Pero no solamente en el tema académico, no solamente en eso, sino también en la disciplina, por ejemplo, eclesiástica. Es decir, Trento va a ser como un gran motivador para que se observen y se cumplan realmente las disposiciones del celibato, por ejemplo, ¿saben? El de, miren, señores, para acceder a las órdenes hay que cumplir con el celibato y hay que cumplir con determinadas, digamos, normativas, como la residencia de vivir en el sitio de los obispos, de los párrocos. Bueno, porque habían obispos que vivían en París y eran obispos de una diócesis en África o en América y nunca vinieron a su diócesis, pero entonces se codeaban con sitios, por ejemplo, estabas en París, bueno, yo soy obispo del Tocuyo, y alguien le podía preguntar, ¿y obispo del Tocuyo, dónde queda eso? La verdad es que no sé. Y hubo obispos que nunca conocieron su territorio. O sea, imagínense ustedes el escándalo que eso había propiciado. Entonces Trento va a poner un poco de freno y va a poner un poco de orden y le va a dar una estructura realmente a la vida, digamos, pastoral, teológica, espiritual de toda la iglesia. Y también no podía faltar menos que, si bien es cierto que la teología protestante empieza gracias a la imprenta, a difundirse, pero de una manera vertiginosa, sobre todo en Alemania, y a confundir al pueblo de Dios, bueno, todo el mundo entonces empezaba a preguntarse, pero realmente los sacramentos son 7, pero realmente los sacramentos tienen todas y confieren todos la misma gracia. Entonces empieza pues una elucubración que generará mucha confusión. Y eso pues va a hacer que, por ejemplo, para la teología protestante, el sacramento del orden, Suriña, creo que fuiste tú, Suriña, que hiciste algo de relación, donde la cosa se pone complicada, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confirmación, y entonces uno empieza, digamos, a reflexionar
y la iglesia, entonces por eso habla en un lenguaje un poco determinante, así como que anatema sit, maldito sea el que diga, el que no esté de acuerdo que los sacramentos sean 7. Entonces, es un lenguaje realmente duro, muy cruel además, porque aquí no hay para dónde agarrar. Los sacramentos son 7, ni uno más ni uno menos. Y asimismo, pues la iglesia parte porque siente que podría estar en poco tiempo totalmente desarticulada y desconfigurada. Ya el haberse, digamos, desmembrado la iglesia en Suiza, en Suecia, en Alemania y en parte de Holanda y lo que es parte del norte de Europa, pues bueno, eso costó muy caro a la iglesia, le costó prácticamente la división de muchos pueblos, ciudades, de muchos feligreses que prácticamente se fueron con el ala protestante. Y eso, pues para la iglesia fue un golpe muy duro que lo llevó pues prácticamente como a repensar y a reorganizar la vida misma de la propia iglesia. ¿Sí me oyen, verdad? Entonces, creo que eso es un elemento bien interesante, pero además hermosísimo, porque en Trento no se paraliza la cosa. Aunque si bien es cierto que el Concilio Vaticano I no va a tratar, sino reconfirmar y actualizar lo que más o menos se dijo en Trento, digamos que el Concilio Vaticano I, que se da en el siglo XIX, bueno, lo que hace más bien es enfocarse en el tema de la infalibilidad del Papa. Recordemos que estamos hablando de un siglo profundamente controversial, donde el nacionalismo y el racionalismo, hasta que llega en su máximo apogeo las teorías de Darwin, pues bueno, definitivamente van a generar un rechazo, digamos, al pensamiento de la propia iglesia, sobre todo porque va a representar retraso a la modernidad. Y eso pues les va a pasar factura enormemente. Entonces la iglesia es vista probablemente como una institución retrógrada, conservadora y que busca en cierta medida anquilosarse en privilegios y no en ser una institución que pueda permitir realmente avances significativos en todas las áreas de la propia sociedad. Vale decir, la ciencia, la tecnología, lo que es la medicina, lo que es el derecho y en fin, tantas áreas que van a representar como un entorpecimiento y un obstáculo la presencia misma de la iglesia. Y en algún momento tiene algo de razón. Yo no sé si también les hice alusión al papel, por ejemplo, por eso que me parece esta beatificación importante y muy hermosa en la vida de la iglesia, como es la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, porque se está premiando a la ciencia, el hombre de ciencia. José Gregorio fue un hombre, un médico ejemplar, y además no fue un médico de pacotilla, no fue un médico de un bolsito donde le solía dar 4 cositas a los pacientes, no, sino que fue un hombre de avanzada. Miren, una de las cosas, yo que estoy como director del Archivo Arzobispal, uno de los documentos que Monseñor Navarro hace en contra de la beatificación de José Gregorio Hernández, que lo coloca como un hombre extremadamente preocupado en vestirse bien y en tener los últimos aparaticos de la época, los más modernos. Así como cuando uno quiere el iPhone 12 o el último Samsung y la última computadora y quiere tener un Wi-Fi que corra con 200 megas y que se busque, pues de alguna manera, esto fue un entorpecimiento en algún momento, porque él decía que era demasiado mundano y no es cierto. Es decir, José Gregorio evidentemente estaba siempre impecablemente vestido, gracias a Dios, y además de eso, quería todo lo mejor para mejorar su servicio a los demás. Y eso no es ponerle un tapujo
o un disfraz al santo, es hablar de la realidad. Les voy a poner un ejemplo. El primer laboratorio latinoamericano, el primer laboratorio latinoamericano, el más moderno de Latinoamérica, lo trajo el doctor José Gregorio Hernández en los años de 1915, me parece, o 10, no recuerdo ahorita exactamente la fecha, donde se trae pues este laboratorio que el presidente de turno de ese momento le había dado el dinero para él poder traer y poder desarrollar una tecnología de altísimo nivel. Pero así pasa también con la Universidad Central de Venezuela. José Gregorio Hernández fue fundador de cátedras y además de fundador de cátedras, fue un hombre brillante, de los mejores que tenía, junto a Rísquez, junto a Luis Racetti. O sea, era un hombre de avanzada, era un hombre de peso. Y eso yo creo que es un elemento hermosísimo y significativo. Pero a propósito, su mejor amigo, que era Luis Racetti, cuando se iba a morir, Luis Guillermo Castillo, que era el arzobispo de Caracas de ese entonces, sabía que Luis Racetti era ateo, no creía en Dios, y entonces, porque era propiciador de la teoría de Darwin, era darwinista, y entonces cuando fue digamos, él queriendo hacer una gracia al obispo y no permitiendo, sabía que Luis Racetti era un hombre bueno, un hombre inteligentísimo, pero además un hombre de verdad, verdad. Lástima que no creyó, porque ese hubiese sido otro santo. O sea, fue un tipo ejemplar también, fundador de cátedras, investigador, insigne. Bueno, la facultad de medicina lleva su nombre, tengo entendido. Y además de eso, él le dice, no, le dice, vengo a traerte, Luis, la unción de los enfermos. Y entonces le dice, pues no, yo no la quiero recibir, porque si usted me la da, estaría echando por tierra en todo lo que yo realmente creí en vida. Se refería al tema de la evolución, que la iglesia lo combatía prácticamente. Ya la Inquisición en ese momento no existía, pero si hubiese existido, lo manda a la hoguera. Entonces, yo creo y sigo creyendo y me voy a morir creyendo en la teoría de Darwin, es decir, la teoría de la evolución. Pero bueno, eso no fue sino hasta 40, 50 años atrás, 20, 30 años atrás, que apenas la iglesia se pronuncia sobre ese tema y habla pues de una conciliación donde la ciencia tiene una finalidad y la teología también tiene una finalidad, y que la ciencia y la fe no se contradicen, sino que se deben complementar, utilizando un poco la teoría de San Ireneo de León, uno de los padres de la iglesia. Entonces, esa complementariedad es la que de alguna manera ensambló perfectamente bien José Gregorio Hernández, y que lastimosamente Luis Racetti, al no ser aceptado y al ser prácticamente radical con esta teoría, pues murió pues prácticamente ateo, pero no por eso le quita el mérito, como lo llama el cardenal Porras. Son de esos santos secularizados, o sea, esos santos que no creyeron, pero que fueron ejemplares en su propia vida, pues. Y yo creo que eso es un tema bien, bien interesante. Entonces, después le decía que después del Concilio de Trento, el Concilio Vaticano II más o menos continúa en esa misma línea, pero Pío XII, en la reforma litúrgica que establece, también hay una profundización de la reforma y de la teología sacramental profundamente. Y esto visto un poco en el sentido de lo que se conecta con la acción pastoral de la iglesia. Y Pío XII pues empieza a desarrollar una reflexión muy interesante, valdría la pena estudiarla en profundidad, donde de alguna manera va a dar pie a lo que luego el Concilio Vaticano II va definitivamente a aceptar. Bueno, lo mismo que pasó entre Trento y Santo Tomás de Aquino, va a pasar entre el Concilio Vaticano II y el Papa Pío XII. ¿Ok? Más o menos un poco esa orientación. Quisiera escuchar ahora
Daniel Rojas. Yo hablé sobre la parte de los sacramentos, padre. No, nos toca a nosotros, a Daniel Prado y a mí. Entonces, Daniel Prado. Empieza Pedrito. Yo voy a comenzar, porque nosotros nos pusimos de acuerdo. Pedro Deves. Sí. Bueno, a nosotros nos toca hablar de la dimensión eclesial de los sacramentos, ¿no? Y comenzamos diciendo el concepto, pues. Entonces, lo que caracteriza la comunicación de Dios con su iglesia para otorgar la gracia son los sacramentos. O sea, eso es la dimensión eclesial de los sacramentos. Esa comunicación de Dios a través de los sacramentos para otorgar la gracia. Ahora, todo esto resulta abstracto si no miramos qué es la iglesia y que es un poco los conceptos que se desarrollaron para el Concilio Vaticano II. La iglesia somos los creyentes, pues el pueblo de Dios. Eso que usted llamaba ahorita, padre, el pueblo de Dios, eso es la iglesia. Pero la iglesia, y eso hace que la iglesia sea un sacramento básico, según Concilio Vaticano II. Pero la iglesia no puede existir como sacramento si Cristo no es sacramento fundamental. Entonces, esa unión de la iglesia y Jesucristo consolida esa dimensión eclesial de la iglesia. Para entenderlo mejor, lo digo de esta manera. Si nosotros revisamos Romanos 6, del 1 al 11, dice, los bautizados se han convertido en un solo cuerpo a través, un solo cuerpo a través de Cristo. O sea, los bautizados, que es el pueblo de Dios, se convierten en un solo ser con Cristo al momento de ser bautizados. O sea, a través de un sacramento como el bautismo, el pueblo de Dios se hace un solo ser con Cristo. Eso le da ¿Aló? eclesial. Aún más, otra manera de ver esa dimensión eclesial es que la revelación fue hecha de dos maneras. Una a través del pueblo de Dios y la otra a través de Jesucristo. Entonces, la revelación de Dios, esa autocomunicación de Dios, soberana de Dios, fue hecha a través del pueblo de Dios y de Jesucristo. De tal manera que la unión de pueblo de Dios y Jesucristo a través de los sacramentos que otorgan la gracia confieren toda la dimensión eclesial que estamos entendiendo. Esto yo no lo leí en ningún lado, pero empecé a pensar un poco cómo esos conceptos abstractos de dimensión eclesial podía yo entenderlo de una manera más sencilla. Y así lo entendí. Usted me corregirá, padre, si es o no es así. De otra manera, yo tengo que hablar de los sacramentos básicos, de los sacramentos de iniciación,
Y usted hablaba ahorita de un detalle importante, decía, todos los sacramentos tienen la misma dignidad y categoría. Pues la verdad que el Concilio de Trento dijo que no. Dijo que la Eucaristía y el bautismo tenían una mayor dignidad y categoría. Y realmente todos los cristianos están de acuerdo en que el bautismo y la Eucaristía fueron instituidos por Jesucristo. Por supuesto, el bautismo y luego reafirmado, como le dije en Romanos 6, habla del bautismo como institución por Jesucristo y de esa unión entre el pueblo de Dios y Jesucristo. Y la Eucaristía, pues en la última cena, Jesucristo habla de esa relación intrínseca que hay entre él, que se daba como cuerpo y sangre para esa nueva alianza. ¿Con quién? Con el hombre. Esa nueva alianza de Dios con el hombre. Entonces seguimos hablando de lo mismo, de misión eclesial, en donde tiene que ver el pueblo de Dios, que es la iglesia, con Jesucristo. Bueno, el otro de iniciación, el que yo tengo que hablar, que es la confirmación, tengo que decir que fue un obispo de Reims, que se llamaba Igmar, el primero que empezó a realizar como acto ritual, como tradición, la confirmación en niños mayores de 10 años. De tal manera que hasta ese momento se remonta. Pero usted nos dijo en una clase que la referencia en el Nuevo Testamento de la confirmación estaba dada en Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Aparece el Espíritu Santo en forma de llama sobre los discípulos y eso habla en favor de la confirmación de los discípulos como pueblo, como fieles de Dios. Entonces, estos tres sacramentos, pero quería hablar sobre un punto en particular. Sabemos que los sacramentos son signos o símbolos visibles que nos otorgan una gracia invisible. Sin embargo, no podemos mirar el concepto de signo como lo que nosotros llamamos como signo en los sacramentos en particular. Porque, supónganse ustedes, el signo de paz, de la paz, que es el redondito con las tres, que eso viene de unas, no viene realmente, no es ningún símbolo de paz, sino eso habla de unas señas navales, pero fue propuesto como símbolo de la paz o como signo de paz. Ese signo de paz habla en favor de la paz, pero no hay paz cuando uno ve el símbolo. Solamente el signo rememora la paz. En particular, en la Eucaristía no es un signo, porque en la Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo que están presentes. O sea, no es solamente un signo que nos recuerda un hecho, no. La Eucaristía es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en el momento en que se celebra la Eucaristía. Bueno, no quería, eso era todo lo que iba a decir. Es decir que hay mucha gente, muchos teólogos ahorita que consideran que la Eucaristía es más que un sacramento. Si se considera con la palabra signo, si no pensamos en signo en el concepto actual moderno, es un sacramento, pero es más que un sacramento, porque es realmente el cuerpo y la sangre de Cristo presentes en el momento en que se celebra. Bueno, sí. Bueno, Pedro, pero hay una cosa, padre, que justamente en el documento de Pío XII él dice que, porque el tema está en esos cambios que la iglesia hace, ¿no? Entonces, él cuando escribe Sacramentum Ordinis, que es el documento de él, ¿no? Él dice que la iglesia puede modificar la materia y la forma, y de hecho lo hizo,
en la historia de cada uno de los sacramentos, pero que lo que no puede modificar y no es modificable ni discutible es la sustancia del sacramento. Entonces, eso que tú estás diciendo, ¿no será que lo que tú me estás hablando de la transustanciación es la sustancia del sacramento de la Eucaristía y que materia y forma lo puedes ver de otra manera? Y eso es lo que sí se puede cambiar, pero la sustancia, o sea, del sacramento es lo que no se puede cambiar ni se cambiará, y es lo que le da pues al sacramento lo que Pío XII intentó decir en ese momento. Sí, y después yo digo que es, o sea, que es un sacramento, pero nunca lo debemos consignarlo como un signo en el concepto actual de signo, porque si lo vemos como un signo en el concepto actual es lo que representa algo, pero no está presente, puede no estar presente. En cambio, en la Eucaristía está de hecho presente. Hay una transustancia. Pues yo entendía eso como no sé, como materia y forma, y lo otro como la sustancia, la materia y forma, que tú puedes cambiarlo, que dices, mira que ahora el pan, yo sé lo que tú quieres decir, yo entiendo. Sí. Bueno, y eso es un diálogo, pero es lo que quería acotar, pues, con lo de la sustancia, materia y forma, X, ya, eso es todo. Gracias. No sé si estoy bien, si está mal. Pedro Debes, ahora viene Daniel Prado. Bueno, yo me quedo impresionado con el nivel de mis compañeros, y más que vengo ahorita de programar unos equipos y entro ahorita en la teología y me pega esta realidad en la cara. Pero a mí me tocó hablar sobre los sacramentos de la curación, como le llaman el catecismo de la Iglesia Católica. Específicamente voy a hablar ahorita sobre el sacramento de la penitencia y la reconciliación, pero visto desde la dimensión eclesial. Yo la dimensión eclesial, y a lo mejor me equivoco, pero es la forma que mi mente tiene de verla, los sacramentos para la dimensión eclesial es como mantener este sistema que es el pueblo de Dios, ¿ok? Iglesia, como lo había comentado Pedro, somos todos nosotros, es el pueblo de Dios, y los sacramentos tienen que vivirse al amparo de este, vamos a decir así, de este pueblo. Los sacramentos no es algo que se celebra de manera individual y que uno se los va a quedar callado o escondido en la casa, ¿no? Es algo que se comunica y es como una luz que alumbra a todos, ¿no? En particular, a mí me llamaron dos bastante la atención, que es el de la penitencia y reconciliación y el del matrimonio. En este sistema, como yo lo veo, en vamos a decir así, esta dimensión eclesial. El de la penitencia y la reconciliación, fíjense que es importante porque la reconciliación es con Dios. Cuando uno está mal con Dios, está mal con el prójimo, con esta, vamos a decir así, esta iglesia. ¿Ok? Entonces fíjense que es algo que afecta no solamente la relación de la persona con Dios, sino de la persona con su entorno. ¿Ok? Y dentro del sacramento de la reconciliación está también el propósito de la enmienda. ¿Ok? ¿Y qué es ese propósito de la enmienda? Mira, básicamente, y si nos remontamos a la época de Jesús, es mira, antes de entregar tu ofrenda, ve y reconcíliate con tu hermano, porque prácticamente, no lo dijo él, no, lo estoy diciendo yo, pero prácticamente eres un hipócrita, lo estás haciendo de la boca para afuera. No hay dentro de ti ese propósito de enmienda, ese propósito de, vamos a decir así, de estar bien. Entonces, eso es lo que yo veo en el sacramento de la penitencia, esa dimensión eclesial. Inclusive estaba investigando, ahorita, vamos a decir así, la confesión es algo muy personal, es algo muy, muy privado. Inclusive también la parte de la penitencia. Antiguamente estaba leyendo que no era así, que la parte de la penitencia era algo público y que inclusive esa penitencia, sí, dependiendo obviamente del caso, podía durar inclusive hasta años para obtener como que esa, no sé si decirlo, como que esa gracia. Luego obviamente eso se transforma y cambia. Pero eso es lo que yo veo en
en el sacramento de la penitencia, ¿no? Luego me toca hablar del de la unción de los enfermos, que antes se llamaba la extrema unción, que bueno, no me acuerdo si era en esta clase o en otra, que habíamos conversado que nada más la gente creía que es cuando uno ya estaba a punto de pasar al otro lado, ¿no? Y resulta que no es así. ¿De dónde viene ese sacramento? Bueno, nos vamos otra vez al origen en la Biblia, ¿no? En lo que decía Jesús, que inclusive le dio poder a los discípulos, a los discípulos para curar. Pero nosotros lo estamos viendo, a lo mejor el ser humano o nosotros siempre lo vemos desde el punto de vista como que milagroso, como que mágico, por así decirlo. Pero no sé si se acuerdan cuando veíamos clases con el padre Toñín, cuando conversaba que Jesucristo se acercaba a los marginados y hacía milagros, no tanto por el hecho de hacer el milagro, sino de reinsertar esa gente que estaba excluida o estaba apartada, reinsertarla a esa sociedad que lo había marginado. No recuerdo el caso, la cita, pero bueno, en varios de los milagros de Jesús lo hace, que cuando los cura, dice, ve y presenta tu ofrenda presenta tu ofrenda como, no recuerdo ahorita, como símbolo de penitencia o algo así, pero, o sea, lo importante de ver es que esta curación era para insertar a esa persona que estaba marginada nuevamente dentro del pueblo. O sea, dentro del pueblo de Dios, en este caso, que estamos hablando nosotros del sacramento de la extrema unción o de la unción de los enfermos. ¿Ok? Entonces yo le veo más ese sentido. No el sentido milagroso, sino el sentido, puede ser inclusive hasta aceptar la cruz de la enfermedad y aceptarla con un sentido cristiano, ¿no? No con el hecho de que te van a poner eso y mágicamente vas a sobrevivir. Ese es mi punto de vista. Y luego están los sacramentos del orden sacerdotal y del matrimonio. Bueno, creo que el del orden sacerdotal se cae vamos a decir así, de la mata, vamos a decir así, esa dimensión eclesial, porque bueno, sabemos bien que el trabajo del sacerdote es pastorear a este pueblo de Dios, ¿no? Guiarlo, enseñarlo, instruirlo y bueno, yo creo que la palabra es pastorear el pueblo. Aquí siempre se me viene a la mente las palabras que nos ha dicho el padre del Papa Francisco, que es ese sacerdote con olor a oveja, ese sacerdote que está entre el pueblo, ¿ok? Y no como estábamos hablando antes de que bueno, y eso es lo que tenía que decir, ¿no? Listo, pa. El internet está maravillosamente bien, definitivamente es un desastre. Pero padre, corríanos un poco ahí, porque yo, la verdad, eso es lo que uno discierne de lo que lee, pero corríanos si estamos o no, porque es importante para... Claro, bueno, de todas maneras, hoy no sé qué le pasa al internet y eso que estoy encriptado, no encriptado, ya ni sé qué carrizo, primero los escuché hablando muy, digamos, interrumpidos y después se interrumpía la comunicación y ahora, digamos, se me va pues la comunicación.
Pero fíjense, aquí hay unos elementos bien interesantes que yo creo que hay que discernir. Los sacramentos son 7 y todos confieren la gracia. Todos los 7 sacramentos confieren la gracia. Definitivamente, en el Concilio Vaticano II se hace una depuración bien interesante cuando, digamos, se empieza a desarrollar una teología sacramental interconectada con todas las disciplinas teológicas, vale decir, con la Sagrada Escritura. Entonces hay una exégesis bíblica que nos conecta con la teología sacramental, pero no solamente nos conecta, es que nos fundamenta la teología bíblica con la teología sacramental. Y ahí surge la pregunta es, ¿quién es realmente el originante de los sacramentos? Entonces, los sacramentos ¿es una acción de Jesucristo o es una acción de la Iglesia? Primera interrogante. Segunda interrogante, y bueno, ¿por qué hablo de eso, Suriñe? Tú que lo estudiaste y lo leíste y lo dijiste. Porque se habla de una creación directa y de una creación indirecta, ¿no? De una institución directa y de una institución indirecta. Si a mí me cabe la posibilidad de una institución indirecta, me podría dar la posibilidad de pensar que la Iglesia los creó. Bueno, sí, por mandato de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Pero definitivamente aquí es donde está digamos, la palabra mágica, y/o. ¿Jesucristo es el creador, el que instituye los sacramentos, o es la Iglesia? Si yo entiendo que Jesucristo y la Iglesia son dos instituciones paralelas, bueno, caigo en un conflicto enorme. Pero si yo entiendo que la Iglesia, como la define el Concilio Vaticano II, es prolongación del cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia no es un invento de los hombres, la Iglesia es una institución creada por Jesucristo, cuya base son los apóstoles. O sea, la base de la Iglesia no es Cristo, porque Cristo es el creador de la Iglesia, es decir, Él fue el que realmente instituyó la Iglesia, pero la hizo fundamentada. ¿Me oyen? ¿Me ven? Me volví a quedar. Ahí está otra vez. ¿Aló? Entonces, sí. Ahí está, padre. Yo creo que la Iglesia definitivamente es prolongación del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces estamos enrumbados en una misma, digamos, orientación, y esa misma orientación está prácticamente en función de una acción que es eclesial. La Eucaristía, el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, definitivamente, ¿qué son? Acciones de la Iglesia. Esas acciones de la Iglesia nos da la posibilidad de hacer a la Iglesia. Mediante el bautismo, bueno, nos incorporamos. Mediante la confirmación, estamos prácticamente en el plano de la madurez de la fe, y así progresivamente, pues, ¿no? Entonces, el sacramento tiene que tener una orientación claramente vinculada a muchas áreas que de alguna manera la teología sacramental no la había hecho anteriormente con la profundidad que lo logra hacer a través de la reforma del Papa Pío XII y que el Concilio Vaticano II recoge. Fíjense ustedes, le voy a poner un ejemplo, y es la clase que yo quisiera en la próxima clase que pudiésemos ver. La interconexión de la teología sacramental, por ejemplo, con el derecho canónico. Daniel Rojas y Pedro Deves me van a hablar de la próxima semana de
¿qué dice el Código de Derecho Canónico de los sacramentos? De todos los sacramentos, del bautismo, de la confirmación. Primero, ¿a qué se refiere el derecho canónico cuando cita los sacramentos? ¿Y para qué lo utiliza? ¿Para qué lo utiliza? Es decir, ¿cuál es el objeto verdaderamente? ¿Por qué el derecho habla de los sacramentos? ¿Por qué los sacramentos se convierten en sujeto de derecho? Es decir, porque le dan unas normas, porque le dan unos reglamentos, porque hacen verdaderamente que tengan digamos, una estructura legal, que de alguna manera, quiénes pueden, quiénes no pueden, cómo se accede a ellos. Hay una organización de esa estructura. Luego entonces, por ejemplo, Diego Paredes y Zuriñe me van a hablar un poco de la liturgia y los sacramentos. Bueno, ¿qué conexión hay entre la liturgia y los propios sacramentos? Es decir, ¿cuál es la conexión? ¿Qué diferencia hay de hablar de liturgia y de sacramento? Toda la liturgia utiliza a los sacramentos, los sacramentos utiliza a la liturgia. Es decir, ¿qué conexión y qué relación existe? Y luego Daniel Prado me va a hablar un poco de los sacramentos y, por ejemplo, su vinculación con la antropología, específicamente con la sociología. ¿Cuál es esa vinculación existente entre existente entre la antropología y la sociología? Es decir, ¿qué incidencia tiene eso? Y Blanca, pues por supuesto, me va a tener que hablar un poco sobre la teología bíblica, pero pudiésemos hablar mucho más, digamos, de los sacramentos, porque prácticamente el desarrollo de los sacramentos, la sustentación teológica de los sacramentos parte de la teología bíblica, es decir, en donde realmente el Señor se inspiró para decir que eso es sacramento. Y no solamente eso, sino que forma parte del quehacer y de la propia vida de la iglesia. Entonces, todos esos elementos que le acabo de decir van a ser profundamente innovativos y van a tener una vigencia y una actualización enorme. Cuando ustedes revisan todos esos textos, bueno, recuerden que han pasado ya 20 siglos de reflexión y no es lo mismo hablar de teología sacramental hoy que hablar teología sacramental hace 200 años y mucho menos hace 800 años, porque definitivamente hay todo un proceso evolutivo de comprensión, de reflexión, que de alguna manera nos permite hoy ver la teología sacramental de una manera, desde un ángulo mucho más, digamos, amplio del que anteriormente se podía ver. Pero lo que sí es cierto es que el concilio va a marcar muchas pautas interesantes sobre este tema. Y uno de esos elementos, la Sacrosanctum Concilium, que yo creo que deberían leérselas todos, esa es la tarea de la próxima semana, además de los trabajos que ustedes van a exponer. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando liturgia, si yo estoy dando sacramento y no leo digamos, la fundamentación del magisterio, pues prácticamente estoy en pañales, definitivamente. Entonces, si vamos a ver eclesiología, pues hay que leer el documento de eclesiología. Y después vamos a ir viendo, según el magisterio de la iglesia, pues algunos elementos que nos van a ir ayudando a profundizar sobre este contenido y hasta caer en cuenta con cada uno de los sacramentos que los vamos a ir estudiando, Dios mediante, hasta culminar el semestre. Entonces, es importante que nosotros nos paseemos por el derecho canónico, que nos paseemos por la antropología, la sociología, la conexión que existe con los sacramentos. No en vano es que hay un sacramento al inicio de la vida, no en vano hay en el momento, digamos, de la madurez, de la opción que uno toma para realmente dar testimonio de su fe, y así sucesivamente hasta la decadencia, que es la enfermedad y la propia muerte, pues, ¿no? Todo ese proceso maravilloso
que se genera durante toda la vida. Pero además, no solamente en su visión antropológica, sino también sociológica. Es decir, ¿qué incidencia tiene el sacramento en la vida comunitaria, en mi relación con el otro? Pues, ¿no? Y resulta ser que nos vamos a dar cuenta que el matrimonio no es un acto individual, sino también comunitario. Pero no solamente eso, el bautismo tiene también una incidencia y una incorporación a una fe que también se debe vivir de manera comunitaria. Tú participas, tú eres parte de una nueva comunidad, la comunidad de los cristianos, la iglesia, que es sacramento universal de salvación, pero también es una comunidad de fe. Por tanto, no es una fe solamente que se profesa de manera individual, sino que se incorpora a una acción comunitaria. Pero igualmente pasa así con la confirmación, con el sacramento del orden, con el matrimonio, la adoración y la entrega del otro, con la Eucaristía, que nos lo decía este niño, que ahorita se desconectó, me imagino que por el internet, que como nos lo dice von Balthasar, y que recoge un poco las palabras de que maravillosamente bien Santo Tomás ya nos los había dicho hace unos cuantos siglos, donde la Eucaristía es el inicio, el centro y el culmen de toda la vida del cristiano. Entonces la Eucaristía, von Balthasar va a completar, recogiendo a Tomás, va a decir que la Eucaristía es hacia la iglesia y la iglesia hace a la Eucaristía. Y yo creo que Pedro un poco se refería a esa manera particular, porque es verdad, hay una centralidad, hay una importancia que no se puede decir, pero hay que decirlo. Es decir, porque si alguien dice, bueno, el sacramento de la Eucaristía es el sacramento más importante de los 7 sacramentos, bueno, ya va, espérate. Depende cómo lo analicemos, ¿no? Lo que sí es cierto es que el sacramento de la Eucaristía, como el de la reconciliación, son los sacramentos que más probablemente vamos a recibir a lo largo de nuestra vida. Tú no vas a recibir el sacramento del matrimonio sino una sola vez. Y si tienes suerte, lo puedes recibir 2 o 3 veces si una de las personas se convierte en víctima. Es decir, bueno, eso es broma, por supuesto, lo que estoy diciendo, ¿no? Es decir, salvo que alguien enviude, pues, o se anule el matrimonio, bueno, podrás experimentar el sacramento la segunda vez o la tercera vez, pero de lo contrario te casas una sola vez en la vida. Te ordenas sacerdote una sola vez en la vida. Te bautizas una sola vez en la vida, y vamos a ver en el sacramento del bautismo lo del carácter indeleble, es decir, te marca para toda la vida. Nadie, ni el Papa te puede decir, mira Pedro, desde ahorita tú ya no eres más bautizado, ya no eres más cristiano. No tiene esa posibilidad, a diferencia, por ejemplo, del matrimonio o del sacramento del orden, que ya pudiésemos de alguna manera, y lo vamos a analizar. Pero la Eucaristía, como lo decía Pedro, tiene una incidencia particularísima. Y no es que sea más importante o no sea menos importante, no es porque haya una presencia más grande o otra menos grande que, por ejemplo, el de la unción de los enfermos, ¿no? Porque vamos a estar claros, la pregunta que hace Pedro o la interpelación a mí también me genera reflexión. Por ejemplo, los óleos que se consagran, no se bendicen, se consagran por el obispo el Jueves Santo. Bueno, uno no tiene que ponerse de rodilla en el, ¿saben? En los 3 óleos, pues, ¿no? En el crisma, en la unción de los enfermos y en el óleo de los catecúmenos, sino que uno se coloca solamente de rodilla en la Eucaristía, en la forma, en el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía es donde uno realmente ahí reconoce la presencia real sacramental de Jesucristo. Pero eso le quita fuerza al bautismo, por ejemplo. Wow, no, es decir, el bautismo te confiere una gracia de carácter indeleble, pero solamente una sola vez recibes el bautismo. En cambio, la reconciliación lo recibes 200 veces. Y si somos, digamos, asiduos, bueno, pudiésemos confesarnos, esperemos que no todos los días, por Dios, que no caigamos un poco en la tentación. Yo a veces le digo a la gente, mire, padre, ¿sabe? Mi comunidad me pide que me confiese una vez a la semana. Y yo les confieso, digo, imagínense que 1.300 millones nos exijan
a los 4 gatos curas que somos en el mundo, que se confiesen una vez a la semana, multipliquen eso, bueno, estaríamos día y noche confesando a toda la población mundial. Le daríamos a Diego Paredes licencia también para que ayude a echar una confesadita, a Blanca y a Daniel Roja, porque definitivamente, ¿cómo se hace para poder verdaderamente? Mira, aquí ya Daniel Paredes está ensayando la confesión. Muy bien. Padre, dime. Una pregunta que leí con eso y del sentido comunitario de la confesión. Estaba leyendo que se puede hacer una confesión, por así decirlo, de varias personas, siempre y cuando las personas que estén haciendo, o perdón, el perdón de los pecados, siempre y cuando tengan propósito de enmienda y confesarse después de manera individual. La confesión no es comunitaria. Esos son actos, digamos, de reconciliación. Yo puedo tener una liturgia donde puedo invitar a todas las personas a vivir una experiencia de reconciliación y de reconocimiento de nuestras debilidades, de nuestros pecados, y puedo crear una liturgia de la reconciliación. Y entonces eso para nosotros es un elemento, digamos, motivador importante, pero eso no hace la confesión, eso no tiene valor sacramental. Eso no significa que no tenga valor ante los ojos de Dios, porque definitivamente, digamos, y ya lo vamos a ver en el sacramento de la reconciliación, hay unos elementos que son esenciales, como es el reconocimiento del pecado. Además del reconocimiento, se requiere obligatoriamente la condición del arrepentimiento. No es solamente reconocer, sino también arrepentirse, y sobre todo el propósito de la enmienda, porque si no se cumplen esos 3 elementos, definitivamente pues no hay perdón, no hay absolución, aunque el Padre te la dé 10,000 veces. Si tú no te arrepientes, ¿de qué te voy a perdonar? Y eso, pues tristemente, y además hay unos impedimentos, y esos impedimentos están claramente denominados en el Código de Derecho Canónico. Entonces yo creo que eso es un elemento fundamental, esencial. ¿Ok? Ya va, denme un minuto que aquí me están llamando y yo me imagino que es el señor que me maneja, que no tiene saldo y tiene la pésima costumbre de Ahí está otra Ya vez. está, llegó el padre. Ahí está de nuevo. Ah, pero no se oye. Mute, padre. No se oye. No era el chofer. No sé quién era, es que el teléfono me está atormentando. Eso es línea CanTV y no era, no sé quién es, pero tiene como 2 horas tiki, 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 tiki. Bueno, ya para ir concluyendo, porque debo irme a la Eucaristía, yo creo que eso es un elemento bien interesante que vamos ahora a tratar que vamos a tratar en cierta medida de poder ir desarrollando. Creo que eso es un elemento interesante que va a requerir una profundización y una interconexión bien importante, y que de alguna manera pues vamos a aprender algo que probablemente no habíamos conocido. Yo estoy seguro que cuando ustedes agarren el Código de Derecho Canónico y empiecen a ver todo lo que dice de los sacramentos, se van a quedar impresionados, pero impresionados cómo la Iglesia no se le pasa ni siquiera un detalle. Pero no solamente no se le pasa el detalle, es que cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, hacia dónde, todo. O sea, ahí tienes la fundamentación de todo. O sea, como que prácticamente lee y no preguntes. ¿Cuánta edad? Bueno, ahí lo vas a reparar.
¿Qué se requiere para obtener el sacramento? Ahí te lo va a decir. ¿Quiénes no pueden optar por el sacramento? Ahí también te lo dice. Entonces, wow, realmente es un trabajo increíble que vale la pena revisar. Yo digamos, lo subdividí porque, bueno, para que no todo el mundo se sienta así como, con un peso, con una carga enorme de estudios y se pongan a leer más de la cuenta porque por el tiempo, pues, y por las limitaciones laborales de cada uno de ustedes. Pero eso es un trabajo que habría que revisar todos estos contenidos. O sea, todos tendrían que revisar el Código de Derecho Canónico, todos tienen que leer, y eso sí lo van a hacer. Entonces yo me quedé solamente, me conformé, he sido como generoso con ustedes. Me conformo con que lean el documento del Concilio Vaticano II. Y entonces, me conformo con que nos escuchemos los unos a los otros y podamos de alguna manera complementar esto que vamos a generar en la próxima semana. Entonces, yo creo que eso es un tema que va a requerir, pues, van a quedarse impresionados, de verdad lo van a hacer. Y después vamos a pasearnos un poco por los documentos de la iglesia y particularmente de la iglesia latinoamericana, pues, ¿no? Que tiene también una particularidad. Averiguar si, por ejemplo, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, pues nos hablan un poco de los sacramentos y de qué manera lo enfocan, si es que lo enfocan. Entonces, eso lo iremos viendo para que ese contenido va a ir enriqueciendo un poco nuestros propios conocimientos. ¿Les parece, muchachos? Bueno, miren, yo estoy altamente agradecido, los felicito. La exposición de hoy no tiene nada que ver a la primera. Ustedes están adquiriendo un gran nivel y creo que están, digamos, estudiando. Los veo que hay una lectura previa. Gracias, Diego, por ya participar. Diego Paredes, hoy te salvaste, pero la próxima semana eres el primero que vas a abrir un poco el debate y de alguna manera pues les agradezco encarecidamente esta participación. Me voy muy contento. Presenten en una hoja por escrito los que no lo hayan presentado, envíenmelo por favor para yo ir evaluando y la próxima semana pues entonces cada quien tiene que traer el documento del Concilio Vaticano II leído, que se lee fácilmente y rápidamente, y cada quien en el derecho, en la antropología, en la sociología, que les dan en la liturgia, pues cada uno de ustedes pues desarrolle este tema para ir profundizando un poco sobre lo que estamos tratando de estudiar. Pero los felicito porque creo que esta es la línea, digamos, que nos está llevando a un conocimiento ahondado, profundo, serio de la teología sacramental. Y como nos queda todavía suficiente tiempo, pues vamos a ir después estructurando cada uno de los sacramentos para que todos estemos claramente, sin ningún tipo de divagación, podamos verdaderamente tener la fundamentación esencial de este tratado. Muchísimas gracias. Les dejo esta tarea. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego, padre. Gracias, buenas tardes. ¿Qué hay que presentar por escrito? El trabajo que les correspondía el día de hoy. El día de hoy tenían una tarea asignada, todos. Entonces, si tú no tienes una tarea asignada, escríbele a Suriñe para que pueda hacer la misma que ella hizo. Y entonces te pegas un poco a ese mismo tema y entregas ese mismo tema. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias, Chao, padre. Chévere. Chao, padre, gracias. Chao, chao a todos. Chao a todos. Chao. 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 No sé si se va a conectar hoy. ¿Sí se va a conectar? No sé, hay que preguntarle. Ah,